Hola mis bicampeones y mis tetraganadores, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, Universitario de Deportes acaba de derrotar hace un par de horas al Atlético Grau en el Estadio Monumental. Recién grabo este video porque apenas acabo de llegar a casa del estadio. En un partido que podríamos decir fue tal cual lo hablamos en la previa de dicho encuentro. Dijimos que iba a ser un partido netamente de trámite. Dijimos que el Atlético Grau no era un rival por el cual Universitario de Deportes se tenía que preocupar, que toda la previa del partido más que todo pasaba por el morbo de enfrentarnos tanto a Raúl Ruiz Díaz, el 9 que todos hemos estado pidiendo la temporada pasada y algunos todavía pidiéndolo esta temporada, y enfrentarnos a Ángel David Comiso, que si bien no está al mando del equipo más competitivo de la Liga 1, pues es un técnico que sabe plantarle partidos a Universitario de Deportes. Lo ha hecho ya el año pasado con Atlético Grau, lo ha hecho antes de Atlético Grau con Deportivo Municipal. Creo que por esos dos factores pasaba el morbo de ver este partido, ¿no? O lo llamativo de este partido, si prefieren no usar la palabra morbo. Pero fuera de eso, se analizó y se dijo de que Atlético Grau no iba a tener muchas herramientas con que hacernos daño, y efectivamente así terminó siendo. Universitario de Deportes se presentó esta noche en el Estadio Monumental con el siguiente 11, ojo, con dos sorpresas en el 11 inicial. Britos en el arco, ya se sabía. Corso, Santamaría, Di Benedetto. Lo de Santamaría es para hablar unos minutos, lo haremos en unos momentos más adelante, pero totalmente resaltante. Polo por derecha como carrilero, Carabalí por izquierda. Ojo con esto, porque lo de Cesaringa, que no venía haciendo mal, pero claramente había tenido un par de partidos malos, parece que Jorge Fossati decidió decirle: te quedas en la banca en este partido, va a iniciar Carabalí. Y tampoco es que haya sobresalido mucho, no es que haya sido el Carabalí el mejor Carabalí que hemos visto en el año, pero creo que lo hizo bien. Claro, hay que analizar también el nivel de oposición que tuvimos o que nos hizo Atlético Grau, pero no lo hizo mal, al menos yo no lo vi del todo mal. El mediocampo, el que nosotros, el que todos conocemos y sale de memoria, Ureña con Pérez Guedes, pero sin embargo por izquierda se le dio descanso a Jairo Concha e inició actividades Jairo Vélez. En la delantera, pues Flores con Valera, los habituales delanteros de Universitario de Deportes. Mucho que analizar del partido, repito, no hay mucho que analizar, puesto que no tuvimos un rival que nos haga mucha oposición. Fue un partido netamente de trámite, si me permiten decirlo de esa manera. Sin embargo, lo que sí quiero analizar es línea por línea el desempeño de todos los jugadores de Universitario, porque creo que hay algunos desempeños que vale la pena resaltar y algunos que hay que poner, no sé si la palabra alerta cabe, pero hay algunos en los que hay que poner un poco la lupa y trabajar en ello de cara al partido frente a Palmeiras, a los partidos frente a Palmeiras por los octavos de final de Copa Libertadores. Empezando por el arquero, Britos. Creo que ha sido el peor partido que le he visto a Britos en el año y medio que tiene un Universitario de Deportes. Se sabe, lo hemos dicho un montón de veces. El año pasado, sobre todo, hemos renegado mucho con algunas actuaciones del uruguayo, y es que tiene ciertos errores notorios. El primero, que le cuesta mucho salir a cortar pelotas, y el segundo, que claramente tiene problemas para salir jugando con el pie, ¿no? Terminamos perdiendo muchos balones cada vez que el arquero de Universitario, Sebastián Britos, intenta salir con la pelota por los pies, ¿no? Usando los pies. Hoy nos costó un gol uno de esos errores, y hay que decir las cosas como son. Si no hubiésemos tenido a un humilde Atlético Grau al frente, si hubiésemos tenido a un equipo con 50 centavos de mayor categoría o con un par de nombres más importantes en la plantilla, pues tranquilamente nos hubiesen metido uno o tal vez dos goles más, porque fueron varios los errores de Sebastián Britos en la noche. Repito, no recuerdo haberle visto peor partido que el que le vimos anoche. Sebastián Britos va a tener que ser autocrítico consigo mismo, va a tener que poner el doble de empeño en
en los entrenamientos para tratar de volver al nivel a su mejor nivel, al que él considere su mejor nivel. De lo contrario, yo no veo cómo Sebastián Britos renueve contrato para quedarse el próximo año. Acá voy a abrir un paréntesis. Yo no sé quién tome la administración de Universitario de Deportes. Se supone que hoy por la tarde, por la tarde noche, tenía que anunciarse al nuevo administrador. Sunat parece que lo está barajeando, lo está viendo algunas posibilidades. Ya hablaremos de eso en otro video. Seguramente no quiero abarcar un tema que no corresponde a este video. Pero sea quien sea el próximo administrador de Universitario, sea Velasco, sea Miguel Ángel Torres, sea el mexicano, sea Moquillaza, sea Leguía, sea la otra persona, Arismendi, me parece que se apellidaba el sexto en mención, sea quien sea, tiene que ser prioridad número uno repatriar a Romero. Romero era un arquero muy seguro que cada vez que lo tocó actuar en Universitario de Deportes lo hizo en un gran nivel y nunca hizo absolutamente nada para cada vez que el portero titular se recuperaba de lesiones, suspensiones, pues devolverle de gratis la titularidad. Yo creo que Romero era un arquero que pedía a gritos titularidad y en Universitario no se lo dieron nunca. Creo que va a ser una tarea pendiente para el próximo administrador repatriarlo, porque no puede quedarse Sebastián Britos a no ser que levante su nivel, cosa que yo particularmente no creo que suceda. Esto sin decir que Britos sea un mal arquero, porque creo que es un muy buen arquero, tiene muy buenas cualidades, pero no las suficientes para ser titular indiscutible, o mejor dicho, no las suficientes para gastar un cupo de extranjero en él. No creo que sea arquero para Universitario de Deportes. Ojalá mejore, ojalá me tape la boca. Yo voy a ser el hombre más feliz del mundo, el hincha más feliz del mundo, si Sebastián Britos me termina tapando la boca de aquí a fin de año. Pero otra política que tienen que tomar el próximo administrador de Universitario de Deportes es tajantemente erradicar esas benditas cláusulas de renovaciones automáticas cuando se logran los objetivos. Estamos en un equipo grande, usualmente se van a lograr los objetivos. Claro, no vamos a campeonar todos los años, pero es frecuente que campeonemos. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aparte del de Sebastián Britos, que creo yo no debió renovarse y se renovó, creo yo, por una cláusula de manera automática. Lo que sí es confirmado es la cláusula de renovación automática, la de Gabriel Costa, por ejemplo. Gabriel Costa vive en Universitario gracias a un gol que le hizo a UTC. ¿Me entienden? Tiene que ser prioridad para la próxima administración erradicar esas benditas cláusulas de renovación automática. Mal partido de Britos por donde lo veas, terrible. Un equipo con mayor jerarquía tranquilamente nos metía 1 o 2 goles adicionales, de eso yo no tengo duda. La línea defensiva estuvo muy atenta, muy justa, tuvo un gran partido. Los tres, tanto Corso como Santamaría como Di Benedetto, claro está, uno sobresale de los tres. Anderson Santamaría es de lejos el mejor fichaje que ha hecho Universitario de Deportes esta temporada. El mejor. Hay que recordar que la gran mayoría de extranjeros que tenemos vinieron desde la temporada pasada. El único que ha venido este año es Carabalí, que se haya hecho con el puesto de titular, al menos por una etapa. Fuera de Carabalí, todos los fichajes que han llegado este año, ninguno se ha hecho titular indiscutible. Y yo creo que Santamaría ha dicho, oye, por si acaso, acá yo estoy al nivel de William Riveros. Ojo con eso, William Riveros viene de una... Y vamos a tener este lindo problema que tuvimos, por ejemplo, cuando a Inga le tocó reemplazar a Aldo Corso y todos pegaron al grito al cielo cuando Jorge Fossati le devolvió el puesto a Corso, porque Inga venía haciéndolo en un nivel superlativo, ¿no? A lo largo ya Corso demostró con goles que no solamente aporta en lo defensivo, sino también en lo ofensivo. Claro, cada uno tiene sus propias cualidades, pero más o menos es lo que está pasando ahorita con William Riveros y Anderson Santamaría. Cuando William Riveros se recupere al 100%, va a estar la disyuntiva ahí, va a estar la discusión ahí de si tienes que devolverle la titularidad a un jugador que nunca la perdió, o si tienes que quitarle la titularidad a un jugador que lo viene haciendo bien y no ha hecho nada para que se la quites. Qué linda pelea, me gusta, a mí me encanta. Yo prefiero que sobre talento a que nos falte aquello
ya quedaron atrás aquellos años en donde mirabas, volteabas a la banca y no encontrabas cambios, no encontrabas nivel en la banca, a veces no usábamos los 5 cambios porque no había que meter a la cancha. Pues ya quedaron atrás esas épocas en Universitario de Deportes, y que hoy por hoy juegue el titular, juegue el suplente y prácticamente sea lo mismo, pues es un lindo problema para el técnico Jorge Fossati. De hecho, voy adelantando opinión. Creo que Anderson Santamaría fue el jugador del partido, creo yo. Así de importante fue Anderson Santamaría en la saga esta noche. Por las bandas, pues lo de Carabalí fue bueno, fue mejor de lo que venía haciendo César Inga en los últimos partidos, que creo que estaba perdiendo un poco de piso como carrilero. Venía de un par de partidos bajitos, hay que decirlo. Lo de Carabalí no fue el mejor Carabalí que hemos visto. No, creo que también ha sufrido un bajón futbolístico. No sé si por la banca que ha comido durante varias fechas. No lo sé. Pero ciertamente no fue el mejor Carabalí. No fue la mejor versión de Carabalí que le conocemos. Sin embargo, le alcanzó para hacer un partido correcto, creo yo. Por derecha, Polo, pues un poco impreciso, a veces pasaba, a veces le salían las jugadas, a veces no. Ciertamente no fue la peor versión de Polo que hemos visto en las últimas semanas, pero sigue estando lejos de la versión del prime de Polo, ¿no? Ese Polo que era intratable por derecha, todavía lo veo un poco lejano, y yo lo necesito ya a ese Polo que era intratable por la banda derecha, porque, señores, en 15 días se viene el partido contra Flamengo, así que en 2 semanas hay que recordar un poco el fixture. La siguiente fecha visitamos Huánuco, me parece, enfrentaremos a Alianza Universidad de Huánuco. Luego de eso en la siguiente fecha recibiremos a Sport Boys del Callao, y ahí nomás el siguiente partido es el partido de ida frente a Palmeiras. Estamos a 3 partidos de enfrentarnos a Palmeiras. Necesitamos que todos recuperen el nivel que les hemos conocido en cierta etapa, que necesitamos que vuelvan a su prime. Eso creo yo que no cabe ningún tipo de discusión. Lo de Ureña también, chicos, lo de Ureña es superlativo, ¿no? Normalmente viene siendo el jugador más resaltante en todos los partidos de Universitario. Hoy día fue opacado por Anderson Santamaría, que creo que lo ha hecho bien, pero Ureña está en un espléndido nivel. O sea, que nadie se sorprenda que pues lluevan ofertas, que constantemente vivamos en la incertidumbre, si se va, si se queda, si le cae la oferta, si pagan la cláusula de rescisión, si no la pagan. Es el precio de tener esa calidad de jugadores. A eso debería acostumbrarse Universitario de Deportes. Vivir con esa incertidumbre de que si nos pueden o no pueden llevarnos algún jugador en cualquier momento, porque eso significa que son jugadores que valen la pena, son jugadores que los van a venir a buscar de afuera, y eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo de scouting a la hora de contratar. Eso sí, así como mencioné en el tema de las cláusulas de renovaciones automáticas, otra cosa que debería erradicar la siguiente administración, tarea para la siguiente administración, es eliminar las cláusulas de rescisión bajas. Esa es una de las razones por las cuales mercado de pase tras mercado de pase tras mercado de pase vivimos tensionados en si se llevan al chileno, porque entendemos que tiene una cláusula de rescisión muy baja. Eso tiene que ser erradicado de Universitario de Deportes. En cuanto a los volantes creativos, quiero empezar por Martín Pérez Guedes, que creo que poco a poco está recuperando el nivel que perdió después de la lesión que tuvo, esa prolongada lesión. Viene recuperando ese nivel poco a poco, y hoy se jugó un partidazo. Todavía no llega, repito, al Pérez Guedes, al prime de Pérez Guedes. Sin embargo, lo que jugó hoy fue una barbaridad, y claro que quien venga atrás de él, por más que haya venido Jesús Castillo y en los partidos que ha tenido, ha mostrado que le puede aportar mucho a Universitario de Deportes en esa posición, pues claramente va a tener una tarea muy difícil tratando de sentar a Martín Pérez Guedes, porque si Martín Pérez Guedes sigue jugando como jugó esta noche, pues nadie va a ser bien difícil que alguien le quite el puesto, ¿no? Ni que decir si recupera el prime que ya le hemos visto con anterioridad. Otro que tuvo un buen partido fue Jairo Vélez, por razones técnicas, netamente técnicas, pues Fossati decidió que hoy no tenga opción Jairo Concha, tuvo acción Jairo Vélez, y fue el partido perfecto para Vélez. ¿Por qué? Me explico, y esto ya lo hemos dicho en infinidad de videos pasados, cuando hablamos
hablábamos de Jairo Vélez. Jairo Vélez es un jugador que necesita ese segundo de más para pensar qué hacer con la pelota, para decidir qué hacer con la pelota, para decidir si da un pase al costado, si da un pase filtrado, si retrocede la pelota, si da o si continúa él con la jugada. Necesita ese segundo para pensar. Y no siempre tienes ese segundo, sobre todo cuando la U está jugando en modo aplanadora. La U, el juego de la U, porque esto a veces no siempre es por nuestros rivales, porque claramente en el Monumental son muy pocos los equipos los que van a imponer intensidad, ¿no? Son muy pocos. De repente un Clásico, de repente Cristal, de repente, no sé, Melgar de repente, ¿no? Pero después el resto de equipos va a tirarse atrás. Entonces, si Jairo Vélez no tiene ese segundo para pensar, no siempre es por el rival que tenemos al frente, es por el estilo de juego de Universitario. Universitario, pues, usualmente sube, baja, los carrileros se comen las bandas, los volantes se suman al ataque. Entonces Jairo Vélez no se acopla al estilo de juego de Universitario porque él por instinto se toma un tiempo que hace que no esté a la misma velocidad e intensidad que sus compañeros. Hoy, repito, tampoco es por mérito del rival, sino por mérito propio que Universitario de Deportes no está en el mejor momento que le conocemos. Pues hoy Jairo Vélez tuvo ese tiempo, tuvo ese segundo para pensar. Y como ya he dicho en este minuto o 2 minutos que vengo hablando de Jairo Vélez, pues si tú le das ese segundo, él es un mejor jugador, ¿no? Repito, a mí yo prefiero al Universitario intenso, que sube, baja, que no respira ni deja respirar. Yo prefiero a ese Universitario, pero como se dio el partido esta noche, se dio la oportunidad para que Jairo Vélez se luzca un poco y sí, hizo un gran partido. En cuanto al ataque, pues hay que decir que el Oreja Flores ya tiene muchas fechas totalmente desaparecido, totalmente irrelevante en el juego de Universitario. Y es que hay que ser bastante claros, desde que el Oreja Flores llegó a Universitario hace 2 años, más o menos, 2 años y medio, si la memoria no me falla, pues nunca ha recuperado su prime, nunca fue ese Oreja Flores determinante de la selección, ese Oreja Flores determinante de sus etapas anteriores en Universitario. Claramente llegó bajo de fútbol, se le reinventó en la posición de segundo delantero porque no podía correr, no podía hacer los recorridos, ya se hizo como 2 pretemporadas y no puede aguantar 90 minutos en una gran intensidad. Yo no sé si ya él tiene un problema físico o es un problema de nuestro comando técnico que no puede ponerlo a punto. No lo sé, Universitario, el comando técnico tendrá que dar razón de ello, pero se le reinventó en esta posición en donde tampoco aportaba mucho en el juego, pero era determinante en ciertos pasajes. Por algo a la Oreja se le dice el de los goles importantes. Él podía estar desaparecido 90 minutos, podía perder 50.000 pelotas, sin embargo aparecía en una en la que la mandaba a guardar o habilitaba al compañero, y con eso él pagaba su presencia en Universitario y se ganaba sus frijoles. Sin embargo, hace tiempo que dejó de ser ese jugador relevante, dejó de ser ese jugador que aparece y resuelve, dejó de ser ese jugador que te pone el pase, le pone el pase al compañero para que ganemos con un gol de una jugada que él generó. Dejó de tener esa chispa y dejó de ser ese jugador de los goles importantes. De juego no voy a hablar porque nunca lo recuperamos futbolísticamente. Futbolísticamente nunca volvió ese Oreja Flores. Siempre fue un Oreja totalmente que no corría, desaparecido, con mucho talento en el pie, sí, pero que físicamente no se acoplaba a Universitario de Deportes. Entonces, si el Oreja Flores nunca tuvo eso en esta última etapa en Universitario y solamente te daba momentos, chispazos importantes, no vamos a ser mezquinos, chispazos importantes, si tú le quitas esos chispazos importantes, pues el Oreja Flores pasó a ser un jugador totalmente irrelevante en Universitario de Deportes. Caso contrario a lo de Alex Valera, que Alex Valera pues hoy ya lo sabemos, corre, mete, empuja, pone huevos. O sea, Alex Valera lo que te da adentro de la cancha del juego es pues irreprochable. Y si le sumas gol, que es su trabajo principal, pues nada que decir. Alex Valera hoy marcó el primer gol de Universitario, habló el marcador, creo que destrabó el juego porque a lo mejor
pues si el equipo de Comiso se acomodaba a lo largo del partido y cerraba bien sus filas, a Universitario le iba a ser cada vez con el pasar de los minutos más difícil entrar. De repente caía en ese trompo en el que solemos caer cuando el arco no se nos abre, pero Alex Valera abrió el marcador temprano, a los 5 minutos nomás, y automáticamente pasó a ser otro partido que se le puso muy a favor de Universitario de Deportes. Así que Alex Valera también creo yo que tuvo un buen partido el día de hoy. Eso fue como yo vi a Universitario. En cuanto a los que entraron, pues de Castillo no voy a hablar porque entró creo que faltando 5 minutos, 10 minutos, o sea, mucho tiempo no tuvo. Horacio Calcaterra entró muy fino, es el Horacio Calcaterra que conocemos, que te da tiene ese pie diferente, te da esa otra categoría, tanto para aguantar la pelota como para manejarla en ataque, ¿no? Propio de la edad de Calcaterra, no es un jugador de 90 minutos, pero entrando en los segundos tiempos te da esa categoría que a veces necesitas. El Tunche Rivera no tuvo un buen ingreso, por ahí perdió un par de ocasiones, y César Inga, Paolo Reina entró, tampoco lo voy a analizar porque me parece que entró en los últimos minutos nada más. Y César Inga entró por Carabalí y entró bien. Me hizo recordar mucho ese César Inga que todos estamos pidiendo de titular indiscutible. No fue el César Inga de las últimas fechas que ha venido teniendo partidos pues para el olvido. Entró bien, entró determinante, entró correlón, entró intratable por la banda izquierda, quebró cinturas a su antojo para terminar sacando centros, para crear jugadas por izquierda. César Inga entró bien, fue un jugador que entró bien. Así fue como vi a Universitario de Deportes esta noche. Repito, algunos puntos altos, algunos puntos bajos, algunos puntos en el nivel que le conocemos, que ya es el nivel regular que nosotros conocemos de nuestros jugadores. Claramente para mí el sobresaliente del partido, Anderson Santamaría. En cuanto a la tabla de posiciones, pues Universitario de Deportes se ha colocado con esta victoria en la posición número 3 con 7 unidades. 7 unidades en su haber, 2 victorias, un empate, ok. Hay que tener en consideración la diferencia de goles, recuerden, siempre es vital. Hoy Universitario tiene una diferencia de gol de +4, hay que cuidar esa diferencia de gol. Ya hemos pasado 2 campeonatos anteriores llegando a la última fecha dependiendo de la diferencia de gol, así que hay que cuidar esa diferencia de gol. Si se puede golear, hay que golear, y no hay que dar tantas ventajas. Ahorita podríamos tener tranquilamente una diferencia de gol de +5 si no fuese por ese gol absurdo que nace de un error de Sebastián Britos. Déjame todo lo que creas en los comentarios. ¿Crees que Universitario tuvo esta noche un buen partido? ¿Crees que fue un mal partido? A lo mejor tú viste el partido de manera diferente a la que yo la estoy tratando, de lo que yo estoy tratando de analizar, ¿no? Creo que fue un Universitario que tuvo más la pelota en el primer tiempo, trató de ser protagonista. En el segundo tiempo, los primeros 5 o 10 minutos, Grau salió con otra actitud, intentó tener el protagonismo, pero el tercer gol de Universitario fue fulminante para Grau. O sea, su protagonismo le duró 5 o 10 minutos hasta que la U metió el tercer gol, y de ahí totalmente el partido volvió a las manos de Universitario. Es al menos como yo lo vi. Déjame todo lo que quieras en los comentarios. ¿Cómo viste tú el partido? ¿Te gustó o no te gustó? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que yo leo todos los comentarios, trato de contestarlos a todos. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, compartir el video con todos tus amigos, porque de esa manera ayudas a que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y este canal sea sugerido a más cremas igual que tú. También te invito a que te hagas miembro de este canal. Si no sabes cómo hacerte miembro, es bastante fácil. Si ya eres suscriptor, en mi perfil de YouTube te aparecerá un botón que dice unirse. Le das clic, sigue los pasos y de esa manera te habrás hecho miembro de este hermoso canal, de esta hermosa comunidad. Te recuerdo que todos los miembros tienen diferentes beneficios, como estrenos de videos anticipados, videos exclusivos, un grupo de WhatsApp exclusivo con todos ustedes y por supuesto sorteos de entradas para todos los partidos que Universitario juegue de local en el Estadio Monumental por Liga 1. A veces, cuando me agarran de buen humor, les puedo conseguir entradas para Copa Libertadores, Liga Femenina, etcétera. Así que corran, vayan y háganse miembros de este canal. Si por A o B no te aparece el botón que dice unirse, no te preocupes, para que no estés batallando. Abajo en la descripción de este video te estoy dejando un enlace directo al apartado para miembros, para que no batalles y no sufras.
Dicho eso, me despido de ustedes, pero no sin antes recordarles y pedirles que nunca se olviden que Universitario de Deportes es el único grande del fútbol peruano, el único que no cuenta ni torneos cortos ni torneos incompletos como campeonatos nacionales, el único que no conoce de descensos, el más campeón y dale chau chau.